amigos? Bienvenidos a su programa El Arte de lo Jurídico. Soy Diana Romo y como cada semana aquí tenemos los temas más importantes. Comenzamos. Estamos de regreso y yo muy contenta cada vez que puedo grabar aquí en el set, me pongo de buenas. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener un tema muy importante que todos los que somos empresarios o tenemos alguna fuente de riqueza queremos ver en qué momento o qué práctica podría hacernos caer en un delito fiscal. Y para ello tengo a Mauricio Arévalo. Hola Mauricio, ¿cómo Hola estás? Diana, muchas gracias por la invitación y yo encantado de la vida de estar de nueva cuenta en tu programa. Bueno, Mauricio Arévalo, amigo, socio y una persona con un conocimiento fiscal muy amplio. ¿Ya eres maestro en Derecho Fiscal? Sí, en el año pasado nos titulamos, entonces pues ahí estamos. Falta todavía obtener el grado, pero pues ya es mero trámite. Ya pasaste por este El tema de proceso. derecho, le decía que ya me quieres quitar, ya me quieres ir interponiendo en mis caminos, pero creo que como contador te ha abierto el panorama. ¿Sabes qué es lo que ocurre, Diana? Que hoy día yo creo que alguien que se especialice en nuestras materias tiene que ser como multidisciplinario, ¿no? Tienes que ver un poquito de todos los temas. Ya, yo creo que hoy día las carreras ya no son como en el pasado, en donde eras únicamente contador o abogado, ¿no? Ahora yo creo que los contadores necesitamos tener conocimientos de derecho, conocimientos fiscales, penales, de todo tipo, ¿no? De finanzas, incluso en esta época en la que estamos, de recursos humanos. Claro, para saber tratar a nuestra gente, a la que nos apoya, a la que está atrás de nosotros en temas de pandemia, ¿no? Y veo que viene sin corbata, es parte de esta nueva evolución. Sí, la verdad es que me cuesta trabajo, ¿eh? Lo sé. Yo soy de la gente que a mí me encanta utilizar corbata y sí sé que estamos viviendo nuevos tiempos en los que hay que adaptarnos, ¿no? Y adaptarnos, pues vamos a tener que dejar de usar ciertas cosas, que en este caso la corbata. A la gente a la que le gusta la barba, pues también va a tener que rasurarse, ¿no? Porque ahora sí que son de los requisitos que nos impone esta nueva normalidad, Diana. Así es, los accesorios, pues bueno, a las mujeres nos cuesta un poquito de trabajo, pero es parte de cambiar. ¿Por qué? Para evitar, ¿no? Pues para ser más higiénicos, ¿no? Pero Mauricio, vamos a entrar en el tema. Nos han dedicado varias noticias en la mañanera, escuchamos mucho el tema de empresas fantasmas, cómo se ha defraudado algo. Y me voy a remontar, esto fue recientemente, como el 23 de junio. En una mañanera el procurador fiscal hablaba de las empresas fantasmas. A veces creo que para la gente que nos está viendo resulta un poco complicado este tipo de operación. ¿Cómo es una empresa fantasma? Mira, es algo que nace en la legislación fiscal mexicana en el año 2014. Siempre se ha sabido de mecanismos con los cuales, pues, ahora sí que en la constante lucha entre contribuyentes y fisco, el fisco por recaudar, los contribuyentes por pagar menos impuestos, en ocasiones incurren en prácticas que verdaderamente constituyen mecanismos de defraudación fiscal y yo te podría decir que es uno de ellos. Y ¿por qué te digo que todo esto empezó en el año 2014? Porque en el año 2014 incorporaron al Código Fiscal de la Federación un artículo que ya todo el mundo conoce, el famoso 69B, en donde pues básicamente establecieron ciertos requisitos
en realidad existen ya, están constituidas, tienen un RFC, tienen una cuenta Están dadas de bancaria. alta, se constituyen hasta legalmente y el SAT, por así decirlo, las habla porque les da el RFC. O sea, tal cual, o sea, no son No son fantasmas. O sea, a ver, eso es ahí es donde yo quisiera empezar y como que decir, puntualizar. Todo el mundo dice empresas fantasma, tan fantasmas no, porque si existen, tienen un RFC, pueden facturar. Es más, están en la base de datos de contribuyentes del fisco. Él los tiene. Es más, yo creo que ellos mismos, fíjate, hablo del artículo 69 y en ese año nace y te dicen, serán empresas que facturan operaciones simuladas aquellas que no puedan acreditar que tienen activos, que no cuentan con personal y que no cuentan con la infraestructura para poder prestar sus servicios. Y esto tiene toda la lógica del mundo. ¿Cómo una empresa puede facturar 100, 200 o 300 millones prestando servicios, enajenando bienes, si no tiene bienes, y si no tiene empleados, y si no tiene una infraestructura, si no tiene un objeto con el cual preste su servicio? Todos sabemos que allá afuera, ¿cómo contratamos a un proveedor? No lo contratas de la noche a la mañana, o sea, siempre evalúas, te presentan 2 o 3 alternativas, tú escoges quizá la que consideras mejor en cuanto a precio, en cuanto a capacidades. Por ejemplo, cuando van a contratar, vamos a poner nuestro ejemplo, contadores o abogados. ¿Qué filtros nos ponen nuestros clientes para podernos contratar? Sí, son temas de experiencia, claro. Temas de qué has hecho, temas de a quién has atendido, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Cómo me puedes acreditar tu experiencia? 2 o 3 juntas, ¿no? Para hablar sobre el tema, para ver si tú eres el capaz. Te comparan con otra propuesta de servicios, otro despacho. ¿Por qué? Porque el cliente quiere tener al mejor, ¿no? Y al que le convenza, al que le dé confianza. Lo mismo sucede con los proveedores. Así debería de ser. Y entonces estas empresas fantasmas o EFOS o empresas que facturan operaciones simuladas, Diana, la problemática está ahí. Sí existen, pero no tienen todos estos elementos. Y yo creo que el principal, el que debería darse cuenta desde un inicio y debería tener una alerta es, a ver, ¿cómo facturas 1 millón de pesos si no tienes recursos para poderlo hacer? Pues es el mismo fisco. O empleados. O empleados. ¿Por qué no? A lo mejor para ya cerrar con este tema, si el SAT se da cuenta que estás facturando, dijiste 1 millón de pesos, y no tienes un solo empleado a través de que no los tienes registrados en el IMSS, si pudieran hacer ese match, creo que se daría muy fácil. O no podría ser. 1 millón de pesos está bien, o sea, a lo mejor no alerta tanto, ¿no? Pero cuando ves que la misma empresa empieza a facturar 1, 2, 10, 20, 30, o sea, y ellos lo saben, o sea, ellos tienen la manera de verlo porque hoy día ya no vivimos en el anonimato fiscal como antes, ¿no? Fíjate, yo de repente les digo a los chavos... Oye, te voy a tener que interrumpir, nos vamos a quedar con el tema del anonimato fiscal, vamos a un corte y regresamos, estamos en el arte de lo jurídico. Cadena Trending. ¿Qué tranza, familia? Yo soy la Rose, su amiga la Rose, aquí les bailo. ¡Claro que sí! Y quiero invitarlos a que no se pierdan mi programa cada sábado a las 11 de la mañana por Cadena Trendy, canal 77 de Easy. Compren, 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 compren. Hola amigos de Trendy Channel, bienvenidos. Soy Rebeca Maxice, experta en imagen y juntos veremos los mejores consejos de moda. Comenzamos. Fanático de la moda, ¿ya estás de vacaciones en casa? Te tengo un super plan. A pocos días de terminar el 2018 necesitas un sillón, buena botana, outfit cómodo y el mood para un increíble maratón de películas y documentales del Fashion World.
The True Cost cuenta el impacto social de comprar prendas a muy bajo coste y critica el modo consumista del siglo XXI. Franca Chaos and Creation narra la vida de Franca Sozzani, ex editora de Vogue Italia, que fue una gran referencia de la moda en el mundo. The First Monday in May, aquí puedes ver cómo se realiza el evento más importante de la moda, la famosa gala del Met de Nueva York. Déjame tus comentarios en nuestras redes sociales. Esto fue todo, pero no te pierdas mis próximos consejos con los mejores looks y tendencias para el día a día. Soy Rebeca Maxice. Hasta la próxima. Cadena Trendy. Nos quedamos en el tema de anonimato fiscal. Ya no estamos como en aquellos tiempos. Y me decías que tú a tus alumnos... A mis alumnos o a la gente muy joven, cuando les cuento que en una época las facturas eran en papel, Ah, bueno, a mí ya me lo platicó por aquello de lo de que joven. el tema de las declaraciones se presentaban incluso en papel. Imagínate cuánto tiempo, Diana, tardaba el fisco para poderse dar cuenta de una operación. No, bueno. Muchísimo tiempo. Hoy no, hoy es en tiempo real, hoy es en línea. Hoy tienen sus mapas de riesgo. Ellos se dan cuenta cuando alguien está facturando y lo que está facturando. Hoy día saben cuánto facturas. Hoy día saben cuánto te gastas, Diana. Hoy día saben muchas cosas, aunque queramos... Es como un Big Brother. Prácticamente. Real, real. El fisco nos vigila, Diana, ¿no? Entonces, si es un tema en donde me cuesta trabajo que lleguen y digan, oye, existen empresas fantasmas. O sea, yo creo que sí hay empresas que facturan operaciones simuladas, pero déjame pensarlo mal. Yo creo que hasta con el amparo de ciertas situaciones en donde no sé qué sea lo que está ocurriendo, porque sí debería de haber y atacarlas de fondo. Mira, yo soy el primer convencido y me gusta lo que están haciendo. O sea, ese ataque frontal que está haciendo esta administración, esta 4T, si tú me dijeras, a ver, ¿es bueno, es malo? Claro que es bueno. ¿Por qué? Porque como mexicanos todos tenemos la obligación de pagar impuestos y sí creo que durante mucho tiempo mucha gente ha abusado y abusado de esos esquemas. Y la única manera en la que vas a dejar que la gente siga abusando de esa manera, pues va a ser empezando a tomar medidas. Estas medidas que igual coincido contigo, en el que se requieren, ¿no? Porque la misma, como bien decías, el papel, ¿no? Muchas veces en tema de construcción era cuando, ¿de qué año quieres?, ¿no? Y te daban los papelitos, pero aquí ya lo tenemos en tiempo real. La reforma fiscal, ¿no?, de este año, la penal fiscal, que fue en noviembre del año pasado y que entró en vigor a partir del 2020, creo que pone en un punto en el que los empresarios tienen que tener mucho cuidado, porque existen algunas prácticas que pudieran colocarte, y yo como penalista te puedo decir que no es lo mismo que te traten como un delincuente organizado a como un defraudador fiscal. Y esto es por el monto. ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, yo lo que creo es que estamos pasando de un mundo muy permisivo a un mundo en donde de repente nos quieren meter en cintura y que no hagan absolutamente nada. Y eso puede ser muy complicado, como tú lo dices. O sea, imagínate, yo llevo dedicándome a este tema de lo fiscal alrededor de 20 años, ¿no? En 20 años me han tocado ver muchísimas cuestiones, pero nunca como hoy un tema tan, llámale, no sé si llamarle terrorismo fiscal, no sé si llamarle, ¿cómo llamarle? Hoy sí se está haciendo mucho énfasis. Yo no recuerdo en otros sexenios que saliera el presidente del SAT a decir, o en este caso el procurador fiscal, a decir que algún contribuyente se había acercado y había llegado a un acuerdo para pagar una X cantidad por un tema de adeudos, ¿no? A lo mejor en lo que tus tiempos te tocó, ¿te acuerdas de alguna banda, ¿no?, que recuerdo en el 2012 sacó un comercial con su musiquita para motivar a incentivar al contribuyente a pagar sus impuestos, y fue parte de una negociación. A lo mejor figuras públicas, ¿no, Diana? Paquita, la del barrio, por ejemplo, ¿no? Se habló de Juan Gabriel, se habló del propio Julio César Chávez, o sea, personajes muy famosos que ejemplificaban, que querían como tomar, exactamente, que fueran una especie de decir, si podemos con él, vamos a ir contra todos. Pero hoy día
a grandes empresas. O sea, ¿cuándo se había visto? ¿Tú cuándo habías escuchado que un gran contribuyente llegara y pagara la cantidad de dinero que está pagando ahorita por un tema en donde se puede presentar una situación de carácter penal? Y creo que es precisamente eso lo que da lugar a que hoy día la gente tiene que entender que efectivamente las cosas han cambiado. Fíjate, yo recuerdo una frase que decía, es que no pasa nada hasta que pasa, ¿no? El tema es que hoy día está pasando, Diana, ¿no? Y lo estamos viendo y puede ser que en el corto plazo lo empezamos a ver, pues no solo en las grandes empresas, también en las medianas, quizá también en las pequeñas. Tú trabajaste en la Procuraduría Fiscal, tú sabes cómo llevan los asuntos. Quizá antes no había tantos litigios o tantos asuntos de índole penal. No sé, o sea, yo no sé de estadísticas. Y la gente, como acabas de decir, me encantó esa frase tan coloquial, ¿no? No pasa nada hasta que pasa. A lo mejor decían, yo no, por mí no van, ¿no? Porque pues no soy visible. Sin embargo, creo que en un saquito de arena en donde todos debemos contribuir, como bien menciona, pues suman 10, suman 100, suman 1000, suman millones, billones, ¿no? Entonces creo que en este sentido todos tenemos que estar alineados a tener un buen comportamiento fiscal. ¿Por qué? Porque un mal comportamiento te puede llevar a otro extremo, a esa línea en donde nadie quiere estar en un proceso penal. Porque lo que yo digo, no es lo mismo que te mande llamar el SAT por una invitación con un cumplimiento de obligaciones que se te olvidó presentar alguna declaración, ya que tengas un tema penal, fiscal, con Procu Fiscal. Sí, y yo creo que todos tenemos que entender, ¿no? Porque son empresarios, son trabajadores, son asesores, son consejeros, o sea, toda la gente que está inmersa en toma de decisiones en las empresas tiene que darse cuenta de que todos pueden contribuir precisamente a ese tema o incluso a la comisión de un delito, ¿no? O sea, hoy día pareciera que hay un tema que está poniendo de moda que es el famoso compliance, ¿no? Y hay compliance fiscal, hay compliance penal, hay compliance legal, hay compliance de todo tipo, pero en realidad, ¿qué es el compliance? El compliance simplemente es control, es acoger todas esas normas a las que la empresa está sujeta como tal y que tiene que cumplir. El problema es que muchas veces operamos y no hacemos esas normas visibles, Diana. Y creo que tiene mucho de eso hoy día nuestro sistema. Entonces imagínate, es lo que te digo, ¿cómo pasar de un sistema muy permisible a pasar a un sistema en donde ahora tengamos que tener todo controlado? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a un corte y regresamos. Mientras tú quédate pensando en cómo le vamos a hacer para hacer esta transición en donde hoy te tienes que portar de 10. Regresamos. Cadena Trendy. Bueno, ya una vez que empezamos a manejar bien el jab, vamos con el siguiente golpe que se es llamado como el 1-2. Entonces, manejamos el jab y de aquí giramos esta parte de atrás del cuerpo para que vaya con más fuerza, que es el golpe cruzado, pum. Que ya sea como su guardia izquierda o su guardia derecha, siempre va a ir de acá atrás de la parte de la quijada, girando la cintura, pum. Ya sea en la parte de arriba
o en la parte de abajo del estómago. Se puede meter de muchas formas, pero siempre se utiliza mucho con lo que es el jab. Luego cruzado, todo se llama 1-2, 1-2. Y este es el golpe cruzado, hacia arriba o abajo. Cadena Trendy. Estamos de regreso y nos decías el tema del compliance, que mencionaste una palabra que me encantó. Esto ya viene de mucho, porque tú como en tu experiencia de 20 años, siempre tiene que haber un control en la empresa. Quizás no con las políticas, con lo que hoy, y al ratito yo voy a hacer mi aportación en el tema penal, ¿no? Del debido control, pero esto siempre ha estado. Mira, Diana, yo creo que siempre ha existido. Nosotros como contadores estamos muy familiarizados con el tema del control interno, que tiene mucho que ver con todo este tema de compliance. El control interno ha existido toda la vida. Precisamente son medidas en donde lo que hace, en este caso, los contadores o la gente que implementa el control interno, es establecer controles que permitan detectar los posibles riesgos que se pueden llegar a presentar en una empresa. ¿Riesgos de qué tipo? Fraude, temas de robo, temas de abuso de confianza y todo esto que tiene que ver precisamente con los activos de una organización como tal. Y eso es el control interno. Y te digo, toda la vida ha existido. Toda la vida han existido fraudes en bancos, por decirte algo, en las cuentas por cobrar, ¿no? Préstamos o cuestiones por el estilo que al final terminan constituyendo un tema de delito y terminan constituyendo un tema en donde se cometen delitos precisamente a lo mejor por empleados de la organización que abusan de la confianza, ¿no? Hay una frase por ahí que dice que en arca abierta hasta el más justo peca, y precisamente tiene que ver con la falta de control, ¿no? Si no hay control, precisamente pues ocurren este tipo de situaciones. Mauricio, hoy en día los empresarios están preocupados. ¿Por qué? Porque muchas veces, y hablamos de empresarios de todos tamaños, ¿qué es lo que sucede? Si yo voy a iniciar una empresa, si yo traigo mi negocio, soy el creador, soy el que genera las ideas, a lo mejor estoy hablando, no sé, inventos o algo en el que a mí el tema de contabilidad, el tema legal, el tema fiscal, como empresario me viene, ni la entiendo. ¿Qué es lo que sucede con esta transición, como bien dices, que hoy sí está pasando? ¿Qué es lo que tiene que cuidar el empresario, ya sea el accionista, el que aportó, el que aparece? Y estamos hablando de la gente que se porta bien, no de los administradores chocolatos, ¿no? Que aparecían ahí en estas empresas de las que ya hablábamos en un principio. ¿Qué es lo que tiene hoy que cuidar un empresario, un accionista, un director general, un administrador único, alguien que esté que tenga funciones de garante, de cuidar, que se cumplan las normas, las leyes y que estés perfectamente en tus obligaciones fiscales? Yo creo que lo primero, Diana, tiene que entender cuál es el contexto y cuál es la responsabilidad en la que se encuentra inmersa, ¿no? De hace unos años para acá se ha hablado mucho del tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Y ese es un tema que tú dominas, ¿no? Yo de repente... ¿Te cuesta trabajo entenderlo? Me cuesta trabajo porque precisamente el punto es, a ver, ¿quiénes son los que cometen los delitos? Los delitos, o ¿Quién tiene la voluntad para hacerlo? ¿Quién tiene la voluntad? El dolo. El dolo. La mala fe. O sea, son como que las personas físicas. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, la voluntad no es la y son tiene conductas, ¿no? O sea, ¿quién realiza una conducta? ¿Quién realiza una acción? O una omisión, según sea el caso. Es una persona física. O sea, ¿cómo te lo llevas esto al ámbito de una persona jurídica o de una persona moral? Y hoy ya... Y yo te voy a contestar, fíjate que los ejemplos que tú has puesto, cuando las empresas fantasmas, que son, pues como bien dices, tienen su registro, están conforme a la ley, ¿qué sucedía cuando había un tema de defraudación fiscal, no se habían pagado los impuestos correctamente, se iniciaba la querella y ya estando en el proceso aparecía el imputado? ¿Quién era el imputado? Pues resultaba que era a lo mejor el señor que te ayudaba con el tema de vigilancia, al que le habías dado 5,000 pesos, te había firmado que él era el administrador único.
Entonces, ¿qué sucedía? Esta persona física, si el vigilante tenía la voluntad, el dolo de defraudar al fisco, de ser el beneficiario de este tipo de actividades que él sin saberlo iban a empezar a iniciar, entonces, pues, si te das cuenta en un proceso, Hacienda, que había sido en este caso, a la que le dolía esa conducta, pues, se quedaba con, el señor no podía pagar esa reparación del daño. Entonces, se ve la necesidad de que la persona jurídica, si bien dices, pues ellos no tienen la voluntad, la realiza a través de una persona física, pero que sufra una consecuencia, y las consecuencias jurídicas puede ser la disolución, una multa, una sentencia pública, que es como al caso que te referías, en donde dicen, ya me voy a empezar a portar bien. Eso es para aguas porque sigues tú, ¿no? Oye, Diana, pero por ejemplo ahí, y tú velo desde ese punto de vista, tú lo acabas de decir, en empresas fantasmas, eso podría ser, desde mi punto de vista, en una organización en la que, por ejemplo, a mí me pueda dejar a mi empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hice un nombre en el mercado, porque la empresa ya tiene un cierto reconocimiento por parte de la gente. Pero, por ejemplo, esas empresas fantasmas, como nacían, se morían. Operaban 2 años. ¿De qué te sirve fincarle la responsabilidad a esa persona jurídica? O sea, ahí, digo... En caso de las fantasmas, que es al final a la que siempre hemos peleado, que ellas no pasa nada. ¿Quién es el que se queda con el problema? Que no lo hemos mencionado, son los que las deducen, los EDOs. Sí, en este caso, o sea, y todo esto tiene que ver porque precisamente yo creo que el fisco dijo, a ver, espérenme, ¿no? O sea, aquí hay 2 participantes. Por un lado está el que factura operaciones simuladas, que es el EFO, y por el otro lado está el que deduce operaciones simuladas, que en este caso es el EDO. Generalmente el EFO desaparece y el EDO permanece. Entonces, ¿qué dijeron? A ver, espérame tantito, si ya se me fue el EFO, pues ahí tengo cautivo al EDO, entonces vamos a ver. ¿Por qué? Porque el que abusó, porque el que precisamente lo hizo a lo mejor hasta con, no sé si con dolos y con esa intención, ¿no? Y aquí voy a poner otro ejemplo, Diana, que a lo mejor sea donde tenemos que tener mucho cuidado y las empresas. Ok, cuando el dueño de la empresa sabe y adquiere un comprobante, pues él es el que está de alguna otra manera incurriendo haciendo la conducta como tal, ¿no? Tomando la decisión, haciendo sabedor de todos los riesgos que pueden haber alrededor. Pero ¿qué pasa cuando hay gente dentro de su organización que él ni enterado, ¿no? El ejemplo que tú ponías, ¿no? Con eso nos vamos a ir a un corte y nos vamos a quedar reflexionando en qué sucede cuando el empresario no sabe que están cometiendo delitos dentro de su organización. Vamos a un corte y regresamos.
Estamos de regreso y me encantó el ejemplo que señalabas. ¿Qué pasa cuando el empresario no sabe que en su organización, por algún tema de una comisión, ya sea el gerente, no vamos a poner nombres, cualquier persona que esté dentro de esta empresa, pues hay una comisión, puedes deducir algunos gastos y se te hace fácil y con la intención de pagar menos impuestos, compras facturas? ¿Qué va a pasar? Bajo la premisa de estamos hablando de estas nuevas reformas que son rudas y que podrías, porque en papelito a lo mejor eres tú el administrador único, van a ir por ti, porque ahí sí tuviste un beneficio, tu propia empresa. Es que aquí es como lo platicábamos, ¿no? Yo creo que aquí es donde entra perfecto el compliance, porque el compliance lo que hace es saberle a todos los miembros de la organización cuáles son sus funciones y cuáles son precisamente identificar esos riesgos que pueda haber de tintes o de la comisión de un delito. O sea, tú tienes que decirle hoy día a la gente que está inmersa en la contratación de proveedores, que hay proveedores que pueden ocasionarle un daño muy severo a tu organización si tú no tienes el cuidado y la diligencia para contratarlos. Y precisamente lo que te da el compliance, Diana, es eso. O sea, el que tú establezcas ciertos filtros, o sea, el que tú establezcas un tema de compliance o de control interno, no va a ser una situación que te impida que ya se vuelva a cometer un riesgo, ¿no? Claro. Pero por lo menos ya todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe cuáles son las funciones que está realizando y cuáles son las situaciones que pueden entrañar una conducta que a la postre pueda generar, en este caso, un delito, y eso tiene que quedar muy claro en estos temas, ¿no? Y yo te diría hoy día, más en temas penales, Diana, porque, por ejemplo, fíjate. Tú estarías sugiriendo a lo mejor que, porque el compliance abarca mucho, ¿no? Códigos de ética, procesos, quizás en el tema en el que nos estamos refiriendo de qué prácticas podrían incurrir o podrían estarte a ti poniendo en un tema penal, sería destinado a penal fiscal, como un compliance que pueda abarcar el tema de cómo calculas los impuestos, que estén correctamente y que no vayas a estar en la línea en donde puedas atravesar a un delito de defraudación fiscal. Precisamente, tú lo acabas de decir, Diana. Hay 2 artículos en el Código Fiscal de la Federación que tú te lo sabes de memoria, que son 108 y el 109, que hablan de la defraudación fiscal y lo que se asimila a defraudación fiscal como tal. Y precisamente creo que eso tenemos que conocerlo, porque ahí está incluso inmerso el tema de la compra-venta de facturas, ¿no? 113. Entonces, yo sí creo que hoy día todas las empresas, por lo menos, a mí me queda claro que tú me dirías, ¿no? Y a mí, si yo soy empresario, tú hace rato ponías un ejemplo, ¿no? Hay grandes empresas que ya cuentan con su código de conducta, con su código de ética, con sus manuales de funciones, con lo que hace cada empleado. Un proveedor, ¿no? Exactamente, todos sus manuales de procedimientos para las diferentes actividades que va realizando cada área dentro de su organización. Pero eso ocurre en los grandes corporativos, Diana. ¿Qué pasa en la pequeña y en la mediana empresa, en donde a veces son empresas familiares y aunque sean empresas familiares, lo que es una realidad, Diana, es siempre hay un solo Dios verdadero, que es el que se encarga de tomar todas las decisiones, ¿no? Claro. Y a lo mejor, fíjate, hoy día la implicación que esto puede llegar a tener, las decisiones de ese único Dios verdadero pueden perjudicar a los otros simples mortales. Claro. Y eso es lo que tenemos que tener todos muy claro. Es más, yo te diría, no solo los dueños de las empresas, la gente que se contrata. Imagínate hoy día una persona, tú dices, hoy soy el director de finanzas y de administración de un gran corporativo y me dan hasta la piel y yo presento las declaraciones. Eso era un gran privilegio en el pasado. Hoy día, no sé si es un gran privilegio, o sea, un gran perjuicio lo que te puede llegar a ocasionar dependiendo de cómo se porta esta organización. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces yo creo que ahí todos tenemos que entender cuál es el contexto y yo creo que ahí está la importancia del compliance, ¿no? Porque como tú dices, están los accionistas por un lado que pueden ser acreedores por los actos que cometan sus empleados, ¿no? Claro. Pero viceversa, también pueden ser los empleados por las decisiones que puede llegar a tomar el Consejo de Administración. O sea, aquí es un tema en donde precisamente a lo que va este tema del compliance es a que se adopten ciertas medidas y ciertas prácticas
que en este caso son las mejores prácticas corporativas, Diana. Mauricio, ¿tú qué opinas de que cuando las empresas tienen este tipo de compliance, a veces son manuales tan grandes, tan difíciles de comprender, que pasos en donde vas tratando de cerrar candados para cualquier tipo de conducta, pero sin embargo resultan tan imprácticos y además a veces autoincriminativos, ¿no? A lo mejor tú no tienes en papel, en el acta, no eres el administrador único, pero sin embargo eres el que autoriza, firma, decide todo. Y entonces cuando ya empieces a hablar de un tema penal, pues van a ver quién firmó, quién dio la autorización, tú sin darte cuenta, porque muchas veces a lo mejor por el tipo de empresas las haces de cajón, nada más te echas la firmita y luego, ¿te acuerdas tú de esta operación? No, pero la bajabas. ¿Cómo poder tener este ámbito completo y con esta visión de penal fiscal? Además, creo que en tu caso, que tú ya tuviste este paso por esta maestría y que con lo que yo te puedo ahí estar coachando el tema penal, ya empiezas a ver una visión distinta como fiscalista. Mira, yo sí creo que en la actualidad, Diana, todas las empresas tienen que preocuparse por este tema, precisamente por lo que acabamos de comentar. O sea, tenemos que estar conscientes de esos riesgos y tratar de mitigarlos. Y también tenemos que entender que si bien se habla de un tema de compliance, no es privativo únicamente del penalista o no es privativo del abogado fiscalista, o del contador. Creo que este es un tema multidisciplinario, Arenda, en donde todos tenemos que intervenir precisamente para lograr que lo que quede sea algo que le permita a la organización precisamente hacerse sabedora de todas estas situaciones, porque incluso tú estableces ese código de compliance, por llamarle de alguna manera, en donde le dices a tu organización, en donde queda perfectamente claro cómo deben de actuar ante ciertas situaciones, porque a eso tenemos que llegar, ¿no? A decir, por ejemplo, en la contratación de un proveedor, cómo se tiene que hacer, o sea, cómo tiene que quedar claro. O sea, por ejemplo, las decisiones hoy día, fíjate, de la mano con esto. Te voy a interrumpir. Guarda tu idea y regresamos. Vamos a un corte y regresamos. Piel es el órgano más expuesto al ambiente y tu carta de presentación. Derm Center. Visítanos en cualquiera de nuestras 2 sucursales. Derm Center. Estamos de regreso, está platicando conmigo Mauricio Arévalo en el tema penal fiscal, de cómo cuidar a tu empresa para no incurrir en alguna práctica que pudiera detonar un tema penal fiscal. Y tenías una idea. Sí, yo te decía, Ana, estamos hablando de todo este tema del compliance, para qué funciona
más en estas épocas en donde, imagínate, además de lo que ya hablabas del tema de la reforma penal fiscal, hubo una reforma en donde hoy día hay los famosos esquemas reportables. Ah, que ahí te incluyen a ti. Exactamente, claro, en donde los contadores o los fiscalistas tenemos que decirle al fisco si las empresas a las que asesoramos pues están incurriendo en alguna práctica de este tipo, ¿no? El esquema reportable es que la autoridad deba tener conocimiento, porque puede ser que hay algo medio truculento, ¿o por qué? ¿O por qué quiere saber la autoridad de estos esquemas? ¿Y por qué te toca a ti reportar? ¿Que no me decías que ya saben en tiempo real y cuando se auditaban? Saben qué operaciones. Okay. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con esquemas reportables tiene mucho que ver con interpretaciones de las disposiciones fiscales, en donde a lo mejor tú, basada en una disposición fiscal, puedes tomar una deducción anticipada, puedes tener un diferimiento, ¿no? Entonces, eso el fisco lo tiene que conocer y estar de acuerdo contigo, porque en caso contrario pues te lo va a revisar. Y hoy día nos obliga a la gente que estamos inmersos en todo el tema fiscal a que hagamos este tema de esquemas reportables. Hoy día todavía no está en vigor, va a entrar en vigor en 21, pero vamos a empezar a reportar esquemas del año 2020, Diana. Y pues va a haber un catálogo de esos esquemas reportables que nosotros tenemos que, de acuerdo a las formas que dé a conocer la autoridad fiscal, pues le tendremos que dar a conocer. Y es un tema más que tenemos que cuidar. Oye, ¿esto tiene que ver con lo penal? Pues es que pareciera, ¿no? Todo. Nos tocó estar en una junta en el Senado cuando estaba viendo todo este tema de la reforma penal fiscal. En el Parlamento abierto. El Parlamento abierto, y recuerdo que había varios asesores fiscales y comentaban, oye, entonces, ¿qué? ¿Ya se acabó la planeación fiscal? Pareciera, Diana, con todo este tema. Y qué bueno que tocaste esa palabra, porque tú la debes dominar. Planeación estratégica. Platícame un poquito, porque se la dices al SAT o le dice la palabra planeación y dice, bueno, él es un facturero, quiere defraudar al fisco. ¿Por qué? Porque la planeación, la misma ley te lo da. Quiero que me platiques un poquito cuando estás actuando conforme a derecho, porque también tenemos que poner lo que es negro y lo que es blanco, ¿no? Existen personas, existen empresas, existen asesores que se dedican a hacer prácticas que han denigrado el tema del asesor fiscal, que te ayuda a planear, porque si yo soy un empresario y tengo 10 empresas, claro que necesito una planeación, claro que necesito saber cómo puedo llevar a mejor nivel, a optimizar mi propio negocio. Y para eso se requiere, porque también, como dices, las leyes fiscales son muy complicadas, Mauricio. Yo, que tengo la fortuna de trabajar contigo, hay temas que a veces no te queda muy claro, y entonces, si volvemos al tema que el empresario se dedica a generar dinero y no desconoce las leyes, pues resulta muy complicado. Entonces, platícanos qué es para ti la planeación. Para mí, planeación fiscal es aprovechar todo aquello que la ley te permita para poder tener ya no quiero ni llamarle beneficio económico, sino tener una mejor manera de cómo pagar tus impuestos. Y te pongo el ejemplo. Yo puedo comprar un inmueble y lo puedo comprar como persona física, o puedo constituir una sociedad para comprar el inmueble y cobrar las rentas a través de la sociedad, o comprarlo a través de persona física y emitir el recibo de honores. ¿Qué me conviene más? ¿No? Es un tema, y esto que me acabas de decir es conforme a la ley. Es conforme a la ley. Es una planeación aplicando la ley. Yo tengo las dos opciones, y en ese sentido el fisco no me tendría por qué cuestionar si hago una u otra cosa, porque está en ley. Entonces, yo creo que todos esos temas en donde tú lo tengas fundamentado, en donde esté fundamentado en ley, creo que lo vamos a poder seguir haciendo. Y allí, a ver, ahorita que me dijiste que si el fisco le gusta o no, ahí es cuando puede entrar el tema de recaracterización de operaciones. ¿Por qué te fuiste por ese caminito y no elegiste esto? Y los dos son conforme a la ley. Pero en alguno a lo mejor tuviste un beneficio porque pudiste tener alguna deducción, y hablando en términos legales, conforme a derecho. De entrada, Diana, imagínate, yo te pongo el ejemplo, ese ejemplo te lo puse a propósito. ¿Por qué? Porque imagínate, tú como persona moral deduces el 5% de lo que te costó el activo fijo.
porque así está, ¿no? Es una depreciación que tienes que llevar a cabo. En el caso de la persona física, cuando tú compras un bien inmueble tienes derecho a una deducción ciega. Eso te da una deducción del 35% en automático. Tú dime qué te conviene más. No. 5.35. Digo, para pronto. Oye, ¿no? y con esto me acabas de confirmar, también recientemente, hace, no sé, un mes, también la jefa del SAT mencionó que las empresas no necesitaban de los asesores. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que hoy día al revés. Yo A creo ver. que hoy día las empresas necesitan más de los asesores, pero como lo dices, o sea, tienen que entrar Pero sí fue un abuso, y sí fue un abuso con todos estos esquemas, que como te lo dije, yo estoy en favor de que se persigan, porque a la gente que nos dedicamos al fiscal de buena manera, vamos a tener más trabajo, porque incluso Ya dejas de competir con esta los- gente constituía una competencia desleal. Tú no podías competir con ellos, ¿no? Tú llegabas y le decías al empresario, pues mira, si tomas esta figura puede pasar a... No, ¿cómo crees? O sea, es un costo altísimo, ¿no? ¿Comparado contra qué? ¿Comparado contra qué, no? Contra a lo mejor ese dulcecito que te estaban vendiendo, pero pues hoy puede traer unas consecuencias que no quieres estar en los zapatos de ver un tema, de acudir al penalista. Y yo quiero, fíjate, ya como quizá para empezar a cerrar un poquito con el tema, yo te diría, ¿es necesario un compliance fiscal penal en las empresas? Es un tema que se va a poner de moda, Diana. Es un tema que todas las empresas tienen que empezar a ver. Los dueños de negocios, tú me decías, el dueño se necesita dedicarse, sí, perfecto, pero también tienes que darte cuenta de que tu actuar tiene ciertas implicaciones y que si tú no lo haces de la manera correcta puedes incurrir en un riesgo de carácter penal. Y no puedes ignorar, decir yo no lo sabía. Pero vamos a un último corte y regresamos. Estamos en el arte de lo jurídico. Mis queridos amigos, por amor y desamor los invitamos a que pasemos una noche agradable con una gran invitada cantautora, Floribón con nosotros. Muchas gracias por la invitación a Por Amor y Desamor. En esta noche vamos a cantar las canciones que gracias a ustedes se han hecho tan famosas. Vamos a tener una bohemia fantástica. Muchísimas gracias por la invitación. Este sábado, 9 de la noche, Canal 77 de Easy por Cadena Trendy. La guardia es muy importante en un boxeador, ya que pues más que nada es lo principal que debe cuidar uno, tanto las partes blandas y las partes de la cara, ¿no? La quijada, el mentón, la nariz, el hígado. Entonces siempre le enseñamos una postura en la cual sus codos vayan siempre con la parte de las rodillas a una guardia perfilada. Es lo que tratamos de hacer siempre, ya sea zurdo o derecho, tratamos de trabajarle que se vean siempre en el espejo, que su guardia vaya cuidando la parte de aquí enfrente por un cabezazo en la ceja o la parte de la quijada para que no le vayan a entrar un golpe en esta parte de aquí. Siempre poco a poco van agarrando, ahora sí que el ritmo del trabajo. Estamos de regreso y en esta última parte, Mauricio, creo que hemos hecho muchos razonamientos, hay muchas ideas y voy a retomar de lo más importante. Tú mencionaste anteriormente en el pasado ser el gerente general, ser el que tenía la fiel, el que se encargaba de presentar los impuestos, era todo un puesto de gran nivel. Hoy puede llegarte a representar alguna complicación. No quiero nada más que abarquemos al empresario que, como bien dices y decíamos, él genera dinero y ya no puede decir, pues es que yo no sabía. Tiene que estar pendiente de su organización. Tenemos que abarcar todos los pasos que se siguen para estar en el cumplimiento perfecto de las obligaciones, porque como bien mencionabas, el artículo 108 y 109
cuando se empiezan a hablar de delincuencia organizada son supuestos muy amplios, una omisión de impuestos con un beneficio, pues podría estar a lo mejor cayendo cualquier empresa que no hubiera tenido el debido cumplimiento. Y para que tú me puedas cerrar con este tema, si bien las empresas te dicen, oye, es que no es una obligación tener un compliance, yo como en la materia en la que me he especializado, penal fiscal, sí te puedo decir que sí es una reducción de penas el tener un debido control, y esto está conforme a la ley. Si bien no te dice, es una obligación del empresario tener un compliance, sí te da un atenuante. ¿Por qué entonces en el bloque pasado tú decías, es importante este tema, tener cuidado en esta área tan específica que estamos hablando, penal fiscal? Porque yo creo que hoy día, Diana, el empresario se tiene que dar cuenta de que estás inmerso en este mundo y que va a ser la tendencia a futuro. O sea, hay nuevas tendencias de fiscalización, así como vienen modas van, modas vienen, y un punto importante es ese, Diana, en que hoy van a empezar a suceder temas penales, y entonces como empresario creo que tienes que conocerlo. Aquí ya no va a aplicar ese concepto de que pues es que yo no sabía y yo contraté. Siempre culpas al contador. Aquí el empresario tiene que dejar de ser víctima, ¿no? Tiene que saber que él toma una decisión. ¿Por qué? Porque finalmente el que decide es él, el que decide es el representante, el que decide es el apoderado. Entonces, toda la gente que tenga responsabilidad dentro de las empresas, Diana, tiene que estar consciente y hacerse sabedor de qué es a lo que le podrían implicar las decisiones que ellos mismos tomen en perjuicio, detrimento de la organización, por la era de fiscalización que estamos viviendo. Quizá yo esto hace 10 años no te lo hubiese recomendado, te hubiese dicho, oye, es un gasto innecesario, ¿no? Porque ahora es una inversión. Ahora es una inversión y deja de eso, o sea, yo creo que hoy día, por ejemplo, debería de haber más cursos precisamente para todas estas gentes que están inmersas en eso, para que vean cuáles son los temas. Creo, Diana, que deberíamos hacer mucho eso, ¿no? O sea, como que inculcarle a la gente ese tema, porque mucha gente hoy día tiene la fiel, mandan el contador, muchos contadores, muchos amigos, colegas allá afuera, ahí les están hablando. tienen la fiel, ¿no? Hoy día, incluso al que tenga la fiel de la empresa, lo pueden acusar de un tema penal, Diana, No, y de hecho, tú lo sabes. Y de hecho, siempre es, entre los responsables, porque siempre es IO el que resulte responsable, viene el que tenía la fiel, el representante legal, el administrador único, el gerente general, el accionista, todo esto que tenía de alguna forma un tema de garante a través de un contrato del acta, pues ahí están. Entonces, fíjate que también es importante para los colegas, tus colegas, que quien tenga la fiel, el día que se vaya de esa empresa, también hay que revocarla, porque si no, la siguen utilizando a través de... Y él es el responsable, entonces en lo que no vas a querer, en lo que dices, mira, yo ya estaba trabajando en otro, mientras estuvo mi gestión, se hizo todo conforme a la ley, pues son detallitos que hoy en día sí tienes que cuidar. Sí, exacto, Diana, o sea, por eso te digo, o sea, yo creo que tenemos que adaptarnos a los tiempos, estamos viviendo tiempos de cambios, tiempos de una nueva fiscalización. Mira, curiosamente, no sé si esto sea una tendencia económica o por qué hoy está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero yo creo que tiene mucho que ver con eso y te digo por qué. Hace 10 años, los ingresos, hablando de la ley de ingresos de la Federación, mucho de nuestro presupuesto dependía de los ingresos petroleros. Hoy no. Hoy el peso más importante lo tienen los impuestos. Y yo estoy de acuerdo, ok, ya, estamos contribuyendo, yo te lo comenté hace un rato. Ahora, el siguiente paso también va a ser que los contribuyentes, con todas estas medidas que se están adoptando y está tomando nuestro gobierno, también nosotros como ciudadanos podamos voltearnos con ellos y decirles, a ver, ¿qué estás haciendo con mi dinero? ¿No? Porque esa es una realidad, exigir. Y tenemos que exigir, Diana, porque ellos nos están exigiendo. Y ellos nos están exigiendo con el tema coercitivo que el Estado de Derecho les da. Y a nosotros como ciudadanos, ¿qué derecho o qué beneficio tenemos? Pues que ellos con nuestros impuestos se gasten el dinero en lo que se lo tengan que gastar, porque también tenemos que entender... Tiene que ser una relación recíproca. Sí, Diana, porque tú das y ¿qué me entregas? Mucha gente pregunta, ¿por qué el contribuyente toma esos riesgos? Pues porque ven lo que hacen nuestras autoridades con el gobierno, con el dinero. Ese es el problema, ¿no? Mucha gente quiere tomar esos riesgos porque ves, o sea, y también allá no pasa nada.
Claro. Entonces, tiene que haber... Me Un gustan, ganar, las, un ganar. me gustan las medidas, ok, perfecto, sale. Vamos a combinar a que los contribuyentes paguen y reduzcamos los índices de evasión fiscal. Eso está perfecto. Pero también por el otro lado, hagamos que el dinero verdaderamente que se recauda por temas de impuestos se traduzca en beneficios para la población. Así es. Porque tiene que ser una medida conjunta, Diana, si no, esto no va a funcionar. Pues para todos los que nos están escuchando, esto es un ganar, ganar, dar. Hay que cumplir nuestras obligaciones, hay que cuidarnos. Hoy sí tiene que ser un tema de prevención, de verificar años pasados también, Mauricio, verificar cómo estuvimos en los años pasados, porque ya cambió y estamos en esta nueva tendencia. Si quieren saber más de ti, ¿o dónde te pueden encontrar, Mauricio? O sea, en los teléfonos de la oficina, mi correo, ¿Tu correo? martelt.com.mx Y en las redes sociales y en las redes sociales de Arlo and Tax, ¿no? Que nos busquen, que nos contacten por esos medios y pues vamos a estar encantados de poder profundizar en estos y otros temas que tengan que ver con el carácter fiscal de las empresas. Muchas gracias, Mauricio, gracias por haber venido aquí a Hilarte lo Jurídico, que sin duda disfruto mucho porque aprendemos en conjunto y espero que tú hayas entendido perfectamente y hay que cuidar no caer en un tema penal fiscal. Nos vemos en la próxima.